Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 16 de marzo del año 2023, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy en el texto de la profecía de Jeremías, cuando Dios hace otro llamado a su pueblo, en este caso de Israel, luego de haber desobedecido en llamados previos por Abraham y por otros patriarcas. Siempre que en voz de los profetas, unos llamando a la verdad, declaración de la verdad de la justicia divina, en ese orden natural establecido por Dios. Otros profetas anunciando movimientos, dinámicas o escenarios que según los signos de los tiempos habrían de verse en lo que se denomina como futuro, no como adivinaciones, ni como pronósticos basados en datos, en estadísticas o en todo tipo de suertes, sino prefiguraciones, escenarios anticipados por Dios, que son revelaciones o manifestaciones que hace a través de la palabra declarada con la fuerza de Dios, fuerza creadora y esa acción transformadora. Que luego ya en Jesús, el Cristo, en Jesucristo, siendo ya el Verbo, constituye también su acción creadora y la fuerza transformadora, sanadora de alma, mente y cuerpo, restauradora de los daños que en sí mismos se causan por esa división interna o que otros seres causan o les causamos a otros seres, o que el enemigo, el adversario opositor, toma de estos seres como una oportunidad para crear división al interior, en la mente, por las ideologías, que terminan siendo logias sin ideas, o con todo el respeto, idiotologías, idioteces, estupideces, que se van acuñando como verdades. Esas son las distopías, distorsión de las utopías, quitándole las quimeras, los sueños, las visiones a niños, a jóvenes, a adultos, y haciéndolos ver como falsos. Esas son las fake news, las falsas noticias, y los medios llamados de comunicación que no comunican, porque no escuchan. El oído es por la fe, y la palabra que proclaman, no hay convicción al interior. Por eso en la sanación que Jesús hace de un mudo, dicen allí los fariseos que es obra de Belcebú, para dejarlo en la picota pública, dejarlo en el escarnio, enfrentarlo contra los que lo seguían, apóstoles, discípulos, seguidores. También allí, además de escribas y fariseos, saduceos, que niegan la resurrección, que se burlan de ello y que creen en reencarnación y en otras cosas paganas, en herejías, en distopías también, para alejar de la realidad que es una, Cristo, camino, verdad y vida, la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Y en nuestro caso en la fe de la Iglesia, Jesús, su Madre Santísima María y su Padre putativo San José, esposo castísimo de la Virgen María, y la familia que sagradamente, alma y cuerpo, se ha ido conectando allí en la Iglesia cristiana desde los orígenes, pero que ya tenía desde Adán y Eva esa visión parental
social y cultural, según los pueblos de Abya Yala, de América, de Amerindia, los pueblos de Europa, de Occidente, y en particular Alemania, que es donde se están gestando estos cismas. Primero con Martín Lutero y ahora con Greg, no sé qué, de Alemania, obispo, hablando en nombre de otros obispos de Alemania, para aceptar ideas, supuestas ideologías, y fundados en supuestas teorías, pero que no son de Cristo, no son de su vida y obra, no es su evangelio. Otros Cristos, quizá anticristos, o pseudocristos que se van conformando en la historia de la humanidad. Y todo eso nos ha de unir en oración, profunda meditación y sobre todo en acción, tomar acciones. Sea esta la motivación inicial para hacer la meditación de la palabra de Dios hoy, unidos al Salmo 95. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, como también se declaraba allí por el profeta Jeremías, que el pueblo de Israel no ha querido escuchar a Dios, quiere vivir sin Dios, lejos de Dios, contra Dios. ¿Será que a nosotros nos pasa igual? Y por eso es que el patán se mete y causa la división, porque nos encuentra divididos. O como dice Fray Nelson Medina en una reciente conferencia, las hermanas del País Vasco, hermanas consagradas, porque la desatención causa vulnerabilidad, o la desorientación más bien, y esa vulnerabilidad es una prueba para la manipulación, una oportunidad para la manipulación, y así nos cogen, como se dice en paisa. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya en Campus, en provincia de Cartama, territorio de Abya Yala, Laudato Si, quienes van llegando a esta meditación. Dice en el profeta Jeremías, en el capítulo 7, entre los versículos 23 y siguientes. Acerca de la infidelidad de Israel. Tú, Jeremías, no ores por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas porque no te escucharé. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa que llaman Reina del Cielo. Me ofenden. Además, ofreciendo vino a dioses extraños, pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso yo, el Señor, les aseguro que voy a descargar toda mi ira contra este lugar y contra la gente, y aún contra los animales, los árboles del campo y las cosechas. Será como un incendio que no se apagará. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice a su pueblo: ofrezcan todos los holocaustos y sacrificios que quieran y coman de esa carne. Pero cuando yo saqué a sus antepasados de Egipto, nada les dije ni ordené acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue que me obedecieran, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Y les dije que se portaran como yo les había ordenado para que les fuera bien. Pero no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. En vez de volverse a mí, me volvieron la espalda.
Desde que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, yo les he enviado a ustedes uno tras otro, a todos mis siervos los profetas. Pero ustedes no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que se portaron aún más tercamente que sus antepasados. Tú, Jeremías, diles todas estas cosas. Aunque no te hagan caso, grítales, aunque no te respondan. Diles, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios, ni quiere ser corregida. La sinceridad ha desaparecido por completo de sus labios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 95, en alabanza, ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Vengan, cantemos al Señor con alegría, cantemos a nuestro protector y salvador, entremos a su presencia con gratitud y cantemos himnos en su honor, porque el Señor es Dios grande, el gran Rey de todos los dioses. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra. Suyas son las más altas montañas. El mar le pertenece, pues Él lo formó. Con sus propias manos formó la tierra seca. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos ovejas de sus prados. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Escuchen hoy lo que Él les dice. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, esta gente anda muy descarriada, no obedecen mis mandatos, por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 14 y 23, acusación contra Jesús. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron, Beelzebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Beelzebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes, porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence,
le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, Jesús, el Verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora. En esa kenosis maravillosa deja una clara sentencia de lo que es el amor, la misericordia y la compasión de Dios, Padre Creador, que ama a todas sus criaturas y que invita a que todas las criaturas le alabemos, le adoremos y le bendigamos. No obstante, de todas esas criaturas, hay quienes entran en sintonía, quienes entramos con dudas y quienes no entran en sintonía. Obvio que el que no entra en sintonía es el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, ahí es denominado Belcebú. Y porque ya conoce a Dios, conoce de Dios y conoce del reino de Dios, pero no cree en Dios, no le cree a Dios y no crea con Dios, sino que quiere crear un desorden, otro orden, una contraorden a Dios, al bien vivir y a la bienaventuranza, a la derecha de Dios, a la diestra de Dios Padre. Toma otro camino opuesto, contrario, distinto. Y se va llevando a quienes vamos entrando con debilidad en la fe, que entra por el oído, Shema, escucha Israel, no se escucha. Recordar, reconectar con el Cárderis, con el corazón, ir a lo profundo del corazón, no lo llevamos allí. Y al no reconectar con el corazón, no permitimos la entrada de Jesús, que es donde anida, en el corazón. Bien decía el profeta Ezequiel, ya con un corazón de carne podría tocarse el sentimiento humano, invocar la misericordia, Cárderis y miseria, o miseria y Cárderis. Recordar la miseria humana que somos siendo el humus, para invitar a hacer la kenosis inversa, es decir, el abajamiento nuestro para que Cristo crezca. Porque ahí lo hizo Él, con majestuosidad. Tiene quienes le declaran en contra, que son los fariseos, los enemigos de siempre, con su hipocresía, con su falsedad, lo que llaman ahí la doble moral. No quieren hablar de moral, quieren hablar de ética, de política, de derechos humanos, de la lógica humana, de estilo de vida mundano. Y la moral te habla es de principios, de valores, de costumbres, buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad, en el amor, la misericordia y la justicia divina. De eso no saben los fariseos, sino de la letra, al pie de la letra, son muy estrictos, literales, como se dice, funcionalistas, prácticos. Con eso paso, lo mínimo para pasar, lo necesario para cumplir y ya. Y los saduceos, que seguramente fueron los que le pidieron allí, infiere por la palabra, no lo dice explícitamente, pidiéndole signos de los tiempos, porque son los que se han declarado de agnósticos, o sea, sin un conocimiento de Dios, y creyendo en la reencarnación y no creyendo en la resurrección, que es nuestra fe cristiana, el juicio final sobre todos, además de un juicio individual sobre cada uno, en la resurrección de todos los muertos, el mundo futuro. Pero eso para ellos no, y piden signos.
como le pedían en otras ocasiones, signos. Y a esta generación perversa, decía Jesús, no se le darán más signos que el de Jonás. 3 días en la ballena, en el cetáceo, en alta mar, y al tercer día se libera, lo libera Dios, le da la oportunidad para que ahora sí, con ese escarnio, vaya a avisarle al pueblo 40 días de vigilia, de esa cuarentena que iban a tener de ayuno. Vestirse de sayal, ordenaba el rey, el púrpura, la cuaresma, el color que representa, que es el que más permanece, es ese arrepentimiento, esa contrición perfecta de corazón, el ayuno, liberarse de las pasiones desordenadas, pensamientos desordenados y sobre todo sentimientos desordenados. Ahí está cuerpo, mente y alma comprometidas, que es donde sabe meterse el patán. Y utiliza a la misma persona humana, según sea su nivel, su grado de maduración, de conciencia. Como se decía anteriormente en Fray Nelson Medina, cuando hay desatención, hay vulnerabilidad y por tanto posibilidad de manipulación. Se puede apropiar perfectamente para este texto, sin que transgreda literalmente la palabra de Dios. Porque el ser débiles en la fe, no tener el acompañamiento, la educación en la fe, que reclamaba también nuestro hermano Santiago Martín, también lo reclamaba Carlos Enrique Yepes, también lo reclamaban Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios hoy. Si no hay educación en la fe, Christopher Harley también lo decía, nuestro hermano que está en Gode, misionero, y Everardo Cázares, de alguna manera coinciden en ello. Porque en el hogar, esa pequeña sociedad se necesita educación en la fe. Si no da lugar a que se entre el patán por un amiguito, por una amiguita, por un amigo, por una amiga, por una falsa amistad. Y hace perder la confianza en Dios. Así es como se pierde la fe. No porque Dios se la quite. Lo decía en algún momento también Fabio Giraldo, de la diócesis de Sonsón, de la Pontificia Universidad Bolivariana en Marinilla, capellán. Y eso todo lleva a que lo hace débil, frágil, vulnerable, porque hay dispersión, hay desorientación, llegan ideologías raras, llegan otras ideologías, llegan otras ideas y nos sacan de la fe, por curiosidad, por necedad o por rebeldía, como hacían los pueblos de Israel, decía el profeta Jeremías. No quisieron escuchar la voz del Señor, se endurecieron y se fueron por su cuenta y riesgo. Nos pasa constantemente. Queremos ir por nuestra cuenta y riesgo, pero le echamos la culpa a Dios de lo que sale mal. Y eso es el patán. Pero lo que sale bien, no, eso es mérito propio, vanidad. Sino más bien estupidez, amorosamente lo digo. O lo dice su servidor, amigo y hermano de forma amorosa, pero es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, por no tener un control de esas pasiones en el cuerpo, de esos sentimientos en el corazón, ni de esas reflexiones en la mente, porque ya no hay argumentos, porque ya no hay criterio,
y no hay creatividad. Entonces nos dejamos llevar de lo primero, y eso es lo que está causando en la sociedad la división, por los movimientos sinodales de que hablaban nuestros hermanos de la Orden Franciscanos de María, tanto Santiago como Javier Martí, como también Fray Nelson Medina, con este nuevo orden mundial económico, esas propuestas de género, de liberalidad de todo, de negociar principios, seres amados, eso no es negociable, es que no ni siquiera sujeto de consumo, ni de mercado, ni de someter a si me gusta o no me gusta, me quiere o no me quiere, no, es o no es. Cristo lo dice ahí claramente, quien no está con Cristo está contra Cristo. Lo ha dicho en otro momento, no se puede servir a dos amos, ni a Dios y al dinero, en este caso movido por fuerzas económicas, pero también por fuerzas de lo político, que está buscando intereses particulares, singulares, cambiantes, casuales, ocasionales. Pero cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Jesús ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo es uno. Y la Sagrada Familia, la Santísima Trinidad es una. Alfa, Omega, principio y fin, y Jesús el camino. Y eso no es discutible, eso no es negociable, eso no es cuestionable, es por fe. La razón es para otras cosas, es para estudiar la forma de cómo agradar a Dios, cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo llevar nuestro plan al plan de Dios. Para eso sirve la razón, pero escuchando al Espíritu Santo, en claro discernimiento, lo que es la sabiduría divina con el conocimiento humano y la experiencia de vida propia. Independiente de las circunstancias, cualquier lugar del planeta, en todas partes, siempre, 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 la fe es la misma en Cristo. Los sacramentos del bautismo, la comunión, la confesión son los mismos siempre, como también son lo mismo la meditación, la oración y el ayuno, en la acción, previos, y como también habrán de ser las horas de misericordia. Decía Jesús en algún momento cuando el traidor decía que él estaba despilfarrando, desparramando un perfume de la mujer que enjuagaba con sus lágrimas en sus cabellos, besando sus pies, un perfume muy costoso. Y aquel traidor decía que no desperdiciaran ese perfume, que lo vendieran más bien para los pobres, o lo dieran más bien para los pobres. Pero como él manejaba el dinero, era para echarle la mano al dinero. Jesús le contesta muy hermoso: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y anunciaba ya su muerte, ahora que estamos en Cuaresma. Y estos pidiendo signos de los tiempos, como en aquel momento recuerdan. Venían discutiendo quién era el primero, quién era el más importante, acabándoles de Jesús anunciar que entrando a Jerusalén, ahí donde iba a entregar su vida por amor a toda la humanidad, por nuestros pecados, para redención de nuestras culpas, liberarnos de los demonios, y aquellos dos Boanerges hermosos, hijos del trueno, quién iba a ir a la derecha y quién a la izquierda, y quién era el más importante en el reino de los cielos. Bueno, todas esas manifestaciones de amor, de transfiguraciones, hoy Jesús nos las trae con este evangelio. Y precisamente quienes nos creemos más fuertes, ideológicamente, podemos ser los más frágiles a nivel fraternal, cristianamente y espiritualmente. Y también en la soberbia, quienes se creen muy grandes porque son elegidos, el pueblo elegido de Dios, son hermanos consagrados o son teólogos más cercanos de Dios, eso no los hace más cerca de Dios, pueden estar más lejos. Podría estar más cerca un laico bien comprometido, siendo testimonio de vida eterna.
Pero todo ello es relativo a cada ser siendo, cómo hagamos el proceso. La conversión es un proceso, no es un milagro, no es un mérito, es una gracia de Dios que nos conceda oración para ya no hacer holocaustos y sacrificios. Dios ya nos dio la oración y Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, cómo orar al Padre. Y esa es la manera de conectar con Dios. Ya no le agradan sacrificios de sangre y de muertes y esas cosas, ¿no? Eso es del patán. Así que no creamos todos esos rituales, todas esas prácticas y todas esas formas de distracción, aún dentro de la misma iglesia. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.